Hola a todos, mi nombre es Yara y estoy en octavo grado. Tengo 13 años y soy cantante. Tengo ojos cafés y cabello ondulado bastante largo. Me encanta la moda, aunque mi ropa no es muy fashion. Mi actor favorito es Johnny Depp. Mi película favorita es Step Up. Amo la pizza, las patatas fritas y los dulces. Mi sueño es viajar. Así es como Yara, apenas una adolescente, se presentó a sus amigos por correspondencia. Muchos de nosotros podemos reconocer en esta descripción a nuestras propias hijas, sobrinas o hermanas menores, justo saliendo de la infancia o al borde de la adolescencia. Algunas fotos de ella, tomadas unas semanas antes, nos muestran la sonrisa entrañable y casi torpe de una niña con retenedores. Claramente la sonrisa de una chica que definitivamente amaba los dulces y tenía que ver al dentista una vez al mes. Otras fotos nos muestran a una Yara diferente, una adolescente, una joven entrenando para una de sus amadas competencias de gimnasia. Su mirada está enfocada, decidida, proyectada hacia un futuro hecho de disciplina, éxito y los viajes que soñaba. En un mundo justo, nada ni nadie debería interponerse entre una chica de 13 años y sus sueños. Sin embargo, demasiado a menudo la vida se interpone. Muchos de nosotros hemos visto nuestras aspiraciones apagadas o destruidas por esas cosas. Esas personas que nos hicieron rodar los ojos cuando éramos adolescentes. Escuelas, matones, padres aburridos, por nombrar algunos. Los sueños de Yara serían truncados por algo mucho más siniestro e insuperable. En una fría tarde de otoño, mientras Yara regresaba a casa de su gimnasio, un monstruo se interpuso en su camino. Era noviembre del 2010. Yara Gambiracio había llevado una vida tranquila con sus padres y hermanos en el pequeño pueblo de Upper Brembate, en la provincia de Bérgamo, a una hora en auto al norte de Milán, en el norte de Italia. Los habitantes de Bérgamo y los pueblos cercanos tienen fama de ser sólidos, honestos y trabajadores. Gran parte de la economía de la zona descansa sobre los amplios hombros de la industria de la construcción. Los contratistas de construcción de Bérgamo disfrutan de una reputación casi legendaria por su productividad y habilidad. Un comediante milanés solía bromear diciendo que, si el muro de Berlín hubiera sido construido por albañiles de Bérgamo, nunca hubiera caído, y todavía estaríamos disfrutando de las delicias de la Guerra Fría. Esta actitud práctica se desvanece a medida que te adentras en la zona norte de la provincia, donde la niebla envuelve los Alpes. Cuando cae la oscuridad y la bruma oculta la luna, a los ancianos les gusta revivir viejas historias de brujas, monstruos y criaturas peligrosas que acechan en los bosques. Pero Yara no tenía tiempo para tales tonterías. Ya no era una niña, tenía 13 años. Tenía su círculo de amigos, su teléfono, aunque no era un smartphone elegante, y, sobre todo, su pasión, la gimnasia, que practicaba a un muy buen nivel. El viernes 26 de noviembre del 2010, a las 5:15 de la tarde, Yara se despidió de su familia, salió de casa y caminó la corta distancia hasta su gimnasio. Había estado entrenando para una exhibición de gimnasia que tendría lugar el siguiente domingo, pero esa noche no iba a entrenar. Solo tenía que dejar un boombox, un estéreo portátil, con su instructora. Debería haber regresado a casa mucho antes de la hora de la cena, pero para las 7 de la noche aún no había vuelto, y sus padres comenzaron a preocuparse. A las 7:11 de la noche, la madre de Yara, Maura, una maestra de escuela, intentó llamarla, pero solo llegó al buzón de voz. A las 7:30 de la noche, el padre de Yara, Fulvio, un arquitecto, salió a buscarla por la zona del gimnasio. Cuando no la encontró, a las 8:30 de la noche, se presentó en la estación local de los Carabinieri. Esta es una fuerza policial similar a la Gendarmería francesa, particularmente activa y presente en centros más pequeños y áreas rurales. Los sargentos de servicio activaron el llamado Sistema Carro, que permite a las fuerzas policiales localizar el teléfono privado de un ciudadano sin requerir la autorización de un fiscal. El sistema no es tan sofisticado como los análisis más precisos que se implementan cuando una fiscalía da su aprobación.
pero el sargento pudo identificar que el celular de Yara había estado activo en la zona y se había conectado a la red local a las 6:55 de la tarde, y luego la señal se había perdido. Los carabinieri locales tomaron el asunto muy en serio e inmediatamente notificaron a la Fiscalía Pública en Bérgamo, quien supervisaría las investigaciones. La fiscal de turno era la señora Letizia Ruggeri, una detective tenaz que no habría desentonado en un drama policial de televisión. Ruggeri era una madre soltera con un cinturón negro en karate y exoficial de policía que luchó contra la mafia en Sicilia antes de convertirse en magistrada unos 15 años después. En cuestión de minutos de recibir el informe, Ruggeri envió un equipo conjunto de carabinieri y policía estatal a Brembate para investigar la desaparición de Yara. Al interrogar al personal del gimnasio y analizar los registros de los teléfonos móviles, los investigadores reconstruyeron una línea de tiempo de los movimientos de Yara hasta que desapareció. A las 5:30 de la tarde, Yara había entrado al gimnasio, entregó el estéreo a su instructora y luego se sentó a observar una sesión de entrenamiento. A las 6:25 de la tarde, Yara recibió un mensaje de texto de una amiga gimnasta. A las 6:45 de la tarde, Yara respondió al mensaje y en algún momento antes de las 6:50 fue vista saliendo del gimnasio. A las 6:55, su móvil se conectó a una celda de la red local, como confirmó el sargento, y luego desapareció sin dejar rastro. Las imágenes de las cámaras de seguridad de un banco cercano y una estación de servicio no revelaron nada de interés. Algunos testigos informaron haber visto a dos hombres afuera del gimnasio, parados junto a un auto rojo, posiblemente hablando con Yara. Como sabemos, los informes de testigos tienden a ser vagos y poco confiables, por lo que los investigadores descartaron estos avistamientos y se centraron en buscar pistas en casa. Una investigación sobre la vida personal de Yara no reveló nada fuera de lo común. Era una buena estudiante, bastante popular en la escuela, aunque pasaba más tiempo con sus amigos en el gimnasio. Todo estaba bien en casa, sin conflictos con sus padres ni con sus dos hermanos menores, y ciertamente no con su hermana mayor, Keva, con quien compartía su pasión por la gimnasia. Como se mencionó, Yara no tenía un smartphone y no mantenía amistades en redes sociales. Sus búsquedas en Internet estaban exclusivamente relacionadas con tareas escolares o con su amado deporte. Teniendo todo esto en cuenta, los investigadores descartaron que Yara hubiera huido de casa voluntariamente. ¿Podría ser que Yara hubiera planeado la entrega del estéreo al gimnasio para encontrarse con alguien en secreto? ¿Alguien que podría haberla secuestrado? Bueno, no. Inicialmente era su hermana Keva quien debía llevar el boombox al centro deportivo. Yara se ofreció a ir en su lugar a último momento. La fiscal Ruggeri luego llamó a dos héroes a menudo olvidados de los departamentos de policía, los perros rastreadores, en este caso, una raza local de sabuesos italianos, con sus cuerpos delgados, orejas cómicamente largas y ojos tristes. Estos perros pueden no parecer una gran amenaza para el mundo del crimen, pero si han cometido un delito, deberían esperar no encontrarse en el extremo equivocado de sus hocicos. Los manejadores de perros colocaron objetos pertenecientes a Yara bajo sus hocicos ultrasensibles y luego siguieron sus búsquedas comenzando desde el área alrededor del gimnasio. La expectativa era que los perros se dirigieran hacia la casa de Yara, pero en cambio, uno de ellos, llamado Joker, arrastró con confianza a su compañero humano hacia una obra de construcción en el distrito de Mapello, a unos 4 kilómetros al oeste. La señora Ruggeri, en este punto, autorizó la intervención de cientos de teléfonos móviles que habían sido marcados como transeúntes por Mapello el día de la desaparición. Los investigadores revisaron miles de conversaciones grabadas hasta que una frase siniestra sobresalió. Había sido pronunciada en árabe a finales de noviembre. Un intérprete tradujo esta frase como: «Dios, perdóname, no la maté». El teléfono y la voz pertenecían a un albañil marroquí llamado Mohamed Fikri. Cuando la policía tropezó con esta pista, era el 5 de diciembre y Fikri estaba en un barco rumbo a Tánger.
Las autoridades italianas lograron interceptar el barco de todos modos y Fikri fue puesto bajo custodia. Su furgoneta fue registrada y los detectives encontraron un colchón manchado de sangre. Como la fiscal Ruggeri declaró más tarde, Mohamed Fikri parecía el sospechoso perfecto, o más bien, muchos querían que fuera el sospechoso perfecto. Algunas pistas, aunque vagas, apuntaban hacia su responsabilidad. Él era un forastero, un trabajador extranjero en un área donde los votos están dominados por el Partido de la Liga Norte, tradicionalmente opuesto a la inmigración. Sin embargo, Fikri fue liberado rápidamente. Los análisis forenses de la sangre en el colchón demostraron que no pertenecía a Yara. Además, tenía una coartada irrefutable. Había estado trabajando en la obra esa noche de la desaparición. Pareció que la frase incriminatoria había sido mal traducida. Lo que realmente decía era: Dios, por favor, haz que ella conteste el teléfono. Los padres de Yara, Fulvio y Maura, todavía albergaban esperanzas de encontrar a su hija, a pesar de los rumores ominosos, principalmente anónimos, que llegaron a los oídos y ojos de los fiscales y la prensa. Por ejemplo, a mediados de diciembre, una masajista reportó una conversación con uno de sus clientes, quien afirmó que algunos individuos desagradables locales habían estado merodeando por los centros deportivos de la zona, acercándose a niñas preadolescentes y adolescentes. O, a principios de enero del 2011, una carta anónima, compuesta con letras recortadas, fue entregada a un periódico. Simplemente decía: Yara está en la obra de Mapello. Tengo miedo. 2 semanas después, otra carta anónima fue enviada a un medio de comunicación. El autor afirmaba ser un delincuente anterior que no podía soportar a aquellos que dañan a los niños. El delincuente animó a los carabinieri a buscar minuciosamente en la obra de Mapello a Yara. Añadió que si los oficiales encontraban a Yara, él les daría pistas para resolver un caso sin resolver que databa de 1984, la desaparición del soldado Pietro Comeda de su cuartel. Este último caso no tenía ninguna relación, ni siquiera geográfica, con la desaparición de Yara. Aunque estos y otros mensajes podían archivarse fácilmente como tonterías, tenía sentido buscar en la obra de Mapello. Los fiscales lo hicieron, pero sus búsquedas fueron infructuosas. De hecho, decenas de oficiales y voluntarios habían recorrido toda el área alrededor de Brembate, pero Yara parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, muy a menudo, la casualidad puede lograr mejores y más rápidos resultados que los esfuerzos más coordinados. Ahora, imaginemos el escenario más sombrío, el paisaje más triste del mundo. Estamos en un parche de tierra descuidada, cubierta de hierba alta y ondulada y arbustos espesos. A nuestro alrededor hay edificios industriales poco atractivos de hormigón gris. Más allá, la siempre presente, siempre vigilante, siempre indiferente masa de los Alpes que refleja la luz moribunda del día. El sol comienza a ponerse en esta tarde de invierno, el 26 de febrero del 2011. Sobre nuestras cabezas se escucha un zumbido persistente y agudo. El zumbido de un mosquito, pero este es Chignolo di Sola, un pueblo a 10 kilómetros al sur de Brembate, no un pantano tropical. El insecto de gran tamaño que acabas de escuchar es un avión modelo controlado por radio. Después de una última exhibición de acrobacias en miniatura, el avión hace un aterrizaje forzoso en el matorral. Su dueño es el señor Hilario Scotti, de mediana edad. Él camina entre los arbustos para recoger la aeronave, y mientras lo hace, nota un bulto de trapos entre las malezas. Pero algo en la forma de ese bulto lo obliga a mirar de nuevo. Las sombras se alargan por el valle, y un frío apretón se apodera del interior de Hilario. Toma su teléfono y marca 3 dígitos. 113, emergencias policiales. En un mundo más amable y justo, el señor Scotti habría llamado a la policía solo para informar de un vertedero ilegal. Pero esa tarde, el 26 de febrero del 2011, exactamente 3 meses después de la desaparición de Yara, el aviador aficionado pronunció 6 palabras que todos esperamos no tener que decir nunca.
He encontrado un cuerpo sin vida. Más tarde esa tarde, la fiscal principal, Letizia Ruggeri, recibió una llamada de la policía informándole que se había encontrado un cuerpo en Chignolo di Sola. Lo que quedaba dentro de los Gambirasio se hizo añicos con una inspección preliminar del cuerpo. Perteneciente a una adolescente, y aunque sus rasgos eran irreconocibles, la ropa y los aparatos de ortodoncia eran indudablemente de Yara. El área de matorrales en Chignolo di Sola había sido previamente registrada por la policía y voluntarios, y era frecuentada día y noche por corredores, paseadores de perros y clientes de un club de baile cercano y, aún así, la maleza alta y enredada de arbustos espinosos había ocultado el cuerpo de Yara de la vista de todos, hasta que la casualidad decidió que el avión del señor Scotti tenía que aterrizar cerca de ella. La forense, la profesora Cristina Cataneo, se puso a trabajar en un informe detallado, que haremos lo posible por traducir. El cuerpo yacía boca arriba, con la cabeza inclinada hacia la izquierda, los brazos parcialmente contraídos, las piernas extendidas y separadas. Llevaba una chaqueta negra con cremallera cerrada hasta el abdomen. En el bolsillo derecho había un reproductor de MP3 con auriculares, 2 llaves, una tarjeta SIM y un par de guantes. También había una batería de teléfono. Entonces, la SIM y la batería, pero no el teléfono. El informe continúa explicando cómo el área abdominal estaba bien conservada en general, mientras que la cara, la cabeza y las piernas presentaban una esqueletización generalizada. Era evidente que Yara había sido atacada violentamente. Había sufrido un golpe en la cabeza antes de ser apuñalada con una herramienta afilada. Tenía cortes en el cuello, las muñecas, el tórax, la espalda y la pierna derecha. Pequeños cortes adicionales en las mangas de su chaqueta sugerían que Yara, la valiente, había intentado defenderse de su atacante. El informe también mencionaba más cortes en sus mallas y en su ropa interior. Su sostén había sido desabrochado, todas pistas que, lamentablemente en estos casos, pueden sugerir la violencia más repugnante que podría perpetrarse contra un niño. Sin embargo, la profesora Cataneo confirmó que, aunque podría haberse intentado un asalto sexual, Yara había sido librada de esa tortura adicional. Cataneo también confirmó que Yara había muerto donde fue encontrada. De hecho, una de sus manos agarraba un mechón de hierba poco antes de morir. Pero algo que Cataneo no pudo confirmar de manera concluyente fue la causa de la muerte, ya que las numerosas heridas parecían demasiado superficiales como para haber causado una pérdida de sangre fatal. La sugerencia de la forense fue que Yara primero había sufrido un shock masivo debido al golpe en la cabeza y las heridas de arma blanca. Luego, había sido dejada en el campo de Chignolo di Sola, donde rápidamente sucumbió a la exposición al frío en la gélida noche de noviembre. Basándose en el contenido de su estómago, se estimó que la hora de la muerte fue alrededor de las 10 de la noche del 26 de noviembre. Si se interpreta el informe médico, Yara había muerto de miedo y de frío, abandonada entre las espinas, como el ser más solitario del universo, a solo unas decenas de metros de un club de baile. Una llama que se apagó sin ser vista, a un tiro de piedra de los paseadores de perros en su última salida del día. La autopsia reveló la presencia de más pistas interesantes. Las heridas de Yara eran compatibles con la hoja de un cortador exacto, en lugar de un cuchillo, específicamente uno de esos utilizados por los albañiles. Su cuerpo presentaba rastros de cal, el material de construcción. La forense también encontró en su ropa rastros de yute, la fibra vegetal utilizada para hacer cuerdas, pero también para reforzar los sacos pesados utilizados por los contratistas de construcción. Y había más, pequeñas esferas metálicas de unos pocos micrones de diámetro. Para aclarar cuán pequeño es un micrón, considera que un cabello humano mide 50 micrones de diámetro. Los Carabinieri del RIS, la unidad de investigación científica, buscaron rastros de cal y las esferas metálicas en la casa de Yara, su gimnasio y el campo de Chignolo, pero no encontraron nada. Donde sí encontraron rastros de ambos elementos fue en la obra de construcción de Mapello,
aunque las microesferas metálicas parecían tener una composición diferente. Así que, por si no era obvio, todas las pistas apuntaban a que el culpable estaba en el sector de la construcción y había trabajado en Mapello. El RIS procedió a recolectar muestras de ADN de la piel y la ropa de Yara. En un episodio de CSI, normalmente toma una rápida secuencia de montaje para que los investigadores encuentren la muestra correcta, extraigan ADN utilizable y lo comparen en alguna base de datos. Unos cuantos cortes rápidos con una banda sonora animada. Y ¡voilá! Hora de hacer algunos arrestos. En serio, uno se pregunta por qué las fuerzas policiales de todo el mundo no contratan más editores de cine y compositores de música eléctrica. Las tasas de condenas se dispararían. Pero en el mundo real, lleva horas, días, semanas de trabajo minucioso y laborioso, probar milímetro a milímetro cuadrado para encontrar una muestra utilizable de material genético, que luego necesita ser procesada y comparada con las muestras existentes en las bases de datos policiales. Y si no hay coincidencias, los investigadores tienen que recolectar una muestra de control identificable de una persona vinculada al caso, lo que requiere autorización de los magistrados y toneladas de papeleo. Así que el equipo del RIS hizo exactamente eso. Para finales de abril del 2011, habían conectado 4 especímenes de ADN que etiquetaron como Hombre 1, Hombre 2, Mujer 1 y Mujer 2. Los primeros 3 especímenes, encontrados en los guantes de Yara, se compararon con los amigos y familiares de Yara y con 5.700 muestras de saliva recolectadas específicamente para el caso de ciudadanos en el área de Brembate. No se encontró ninguna coincidencia. La cuarta muestra, recolectada en la manga de la chaqueta de Yara, sí arrojó una coincidencia. Perteneció a la señorita Silvia Brena, la entrenadora de gimnasia de Yara. La policía interrogó e intervino los teléfonos de Silvia y su familia. Como era de esperar, fue absuelta de cualquier sospecha. En mayo del 2011, el RIS logró otro avance potencial. Encontraron otra muestra utilizable, esta vez perteneciente a un hombre, en la ropa interior de Yara. Si bien era normal encontrar rastros de ADN en los guantes o la chaqueta de una víctima, era mucho más significativo identificar rastros en la ropa interior de una víctima. Los fiscales pensaron que tenían una pista muy prometedora en sus manos, y este espécimen desconocido y su dueño fueron identificados como Hombre Desconocido 1. Lo que siguió fue la recolección de muestras de ADN a mayor escala en Italia y probablemente en Europa en el contexto de una investigación criminal. La fiscal Ruggeri movilizó a ambas fuerzas policiales a su disposición. Los carabinieri rastrearon los registros telefónicos, identificando a todos los usuarios de teléfonos móviles que se habían movido entre Brembate y Chignolo di Sola el 26 de noviembre del 2010. La lista de usuarios fue entregada a la policía estatal, que los localizó y recolectó muestras de ADN. Para el final de la investigación, los técnicos forenses habrían tomado muestras de unos 30.000 ciudadanos, pero para principios del 2011, aún no se había encontrado una coincidencia. Luego, Ruggeri envió a sus investigadores al Quicksands, el club de baile cerca de donde se encontró a Yara. El club había estado vinculado a una muerte violenta en enero, aunque el caso no estaba relacionado, pero podía ser una indicación de que el club era frecuentado por personajes desagradables. Lo que los investigadores encontraron fue que los dueños del club eran muy estrictos con el papeleo. El acceso solo estaba permitido a miembros registrados, todos cuidadosamente registrados, por lo que la policía pudo rastrear a todos los clientes habituales. Como de costumbre, todos fueron sometidos a pruebas de ADN y comparados con Desconocido 1. Más tarde, los investigadores obtuvieron un avance. Una de las muestras de los clientes del club mostró una similitud cercana con el señor Desconocido 1. No era una coincidencia del 100%, pero lo suficientemente cercana como para que un genetista estableciera que este tipo era un pariente cercano del asesino. El hombre en cuestión era Damiano Gerinoni, quien resultó ser el hijo de una señora llamada Aurora Sani, quien a su vez había trabajado como empleada doméstica para los Gambirasio. ¿Podría ser esa una conexión?
Ruggeri no estaba convencida, pero para estar segura, los hizo seguir, los interrogó y los torturó. Lo cual, hay que aclarar, era solo en sentido figurativo. Ruggeri quiso decir que hizo que Damiano y su madre fueran interrogados exhaustivamente y que sus teléfonos fueran intervenidos hasta que pudo descartarlos de manera segura de la lista de sospechosos. Así que la conexión entre Damiano y Yara fue pura coincidencia, una pista falsa. Ruggeri decidió volver a centrarse en el ADN de Damiano, reconstruyendo su ascendencia e identificando qué pariente suyo podría ser el culpable. Un equipo de genetistas pasó meses rastreando hacia arriba en la familia Gerinoni, llegando tan atrás como el año 1716. Aunque probablemente no era estrictamente necesario, ya que el asesino era más probable que fuera alguien más cercano en el tiempo al siglo XXI. Como parte de sus esfuerzos, los investigadores necesitaban adquirir una muestra de ADN también del tío paterno de Damiano Gerinoni, llamado Giuseppe. El problema era que había muerto en 1999. Sin desanimarse, los detectives registraron la casa de su viuda en septiembre del 2011 y encontraron 2 sellos que había lamido. Los rastros de saliva en los sellos fueron analizados y los genetistas estaban convencidos de haber encontrado una coincidencia aún más cercana. Giuseppe Gerinoni era el padre del desconocido 1. Giuseppe tuvo 2 hijos, a quienes se les tomaron muestras de ADN y fueron rápidamente exonerados, ya que los resultados dieron negativos. Era este otro callejón sin salida, tal vez para otro fiscal, pero no para Ruggeri. Ella se preguntó, ¿podría ser que desconocido 1 fuera un hijo ilegítimo de Giuseppe? Ruggeri lanzó una investigación dentro de la investigación. Su equipo en el terreno ahora tenía que localizar a una mujer, presumiblemente bastante mayor, que había tenido una aventura con un hombre que había estado muerto durante 12 años. Los investigadores descubrieron que, desde la década de 1960, Giuseppe había realizado viajes anuales a un balneario al sur de Milán sin su esposa. ¿Podría un romance furtivo entre los manantiales haber dado lugar a este escurridizo descendiente? A principios del 2012, los detectives revisaron los registros del balneario, haciendo una lista de todas las mujeres solteras que se habían alojado en el resort mientras Giuseppe estaba allí. En paralelo, visitaron orfanatos, hospicios y hogares para mujeres caídas, es decir, madres solteras, buscando cualquier rastro de la amante de Giuseppe. Después de agotar todas las pistas, se dieron cuenta de que habían estado trabajando bajo la suposición de que el desconocido 1 había sido concebido por una mujer que estaba soltera en ese momento. Pero, ¿y si la amante de Giuseppe estaba casada también? ¿Y si había criado al desconocido 1 como el hijo legítimo de su marido? Cuando se corrió la voz de que la policía y los carabinieri estaban buscando evidencia de una aventura extramarital, los periódicos locales se inundaron de cartas anónimas que afirmaban que tal o cual persona no era realmente el hijo de fulano, y que este tipo y aquel eran cornudos, y sus esposas eran, digamos, muy abiertas y amigables. Ahora que las compuertas de los chismes se habían abierto, era el momento de que un investigador de la vieja escuela entrara en escena y cribara la tierra en busca de pepitas de oro de información. Este era Giovanni Moserino, un oficial de los Carabinieri y mano derecha de la fiscal Ruggeri. En esta etapa, la investigación se prolongó durante meses mientras Giovanni interrogaba a cada amigo, colega o conocido del difunto Giuseppe Gerinoni. Descubrió que Giuseppe había sido conductor de autobús para una empresa local de transporte público y, como tal, había llevado a cientos de mujeres jóvenes hacia y desde las fábricas textiles de la zona. Muchas oportunidades para aventuras entonces. De hecho, 2 de los colegas de Giuseppe confirmaron su reputación de mujeriego, describiéndolo como un hombre con H mayúscula. En marzo del 2013, uno de los colegas informó al oficial Moserino que Giuseppe había dejado embarazada a una joven casada, pero no sabía su nombre. No fue hasta junio del 2014 que una fuente, cuya identidad fue protegida por el oficial Moserino, se presentó y reveló quién podría haber sido la madre del desconocido 1.
Ella había sido una trabajadora textil que viajaba en el autobús de Giuseppe. Más importante aún, también había sido su vecina. Su nombre era Esther Arsufi. Esther se había casado en 1966, a los 19 años, con el señor Gianni Bossetti. Los dos habían sido vecinos de Giuseppe mientras vivían en un pueblo a unos 50 kilómetros al norte de Brembate. Parecía que los Bossetti eran una pareja disfuncional. Ella era bastante extrovertida y poco convencional, mientras que él era más frío y de carácter introvertido, debido a que sufría de psoriasis, artritis y depresión. Por lo tanto, era realista que Esther hubiera buscado aventuras extramaritales. Siguiendo la pista descubierta por el oficial Moserino, el equipo de Ruggeri se dio cuenta de que ya habían obtenido el ADN de Esther en julio del 2012, como parte de su campaña de recolección masiva. Y el ADN ya había sido comparado con la muestra del desconocido 1, pero la prueba había dado negativo. Podría haber terminado ahí, pero el genetista de Ruggeri revisó la prueba inicial y se dio cuenta de que había habido un error. Resulta que la muestra perteneciente al desconocido 1 no estaba completamente limpia. Había sido contaminada con algo del material genético de Yara. En 2012, el ADN de Esther se había comparado con el ADN mitocondrial presente en la muestra del desconocido 1. Esta es la práctica estándar cuando se comparan muestras de mujer a hombre, ya que las mitocondrias normalmente se heredan de la madre, pero debido a la contaminación, el material de Esther se había comparado con el ADN mitocondrial de Yara, razón por la cual la prueba había dado negativo. La comparación se realizó nuevamente, y esta vez los genetistas, trabajando bajo el doctor Emiliano Giardina, encontraron que, sí, Esther era la madre del hombre desconocido 1. Investigando el pasado de Esther, Ruggeri y Moserino descubrieron que ella y su esposo habían dejado su ciudad natal en 1970. Poco después, Esther había dado a luz a gemelos, un niño y una niña. Los gemelos habían sido criados por Esther y su esposo Gianni como si fueran suyos, pero por supuesto, el padre biológico era el mujeriego Giuseppe Gerinoni. Los fiscales ahora centraron su investigación en el gemelo varón, obviamente. Su nombre era Massimo Giuseppe Bossetti. Por favor, noten el nombre del medio, Giuseppe. En 2014, Massimo Bossetti tenía 44 años. Era un hombre casado con 3 hijos, al que le encantaba salir de fiesta y lucía una barba de chiva a la moda y un bronceado. Pero lo que le importaba a la policía eran 2 detalles. Era constructor de oficio y vivía en Mapello, cerca del sitio donde Joker, el sabueso, había seguido el rastro 4 años antes. Ahora Ruggeri tenía que dar el paso final para confirmar que Bossetti era, de hecho, su desconocido 1. Y, para hacerlo, Ruggeri tenía que adquirir una muestra del ADN de Bossetti sin alertarlo, así que ideó una trampa astuta. El 15 de junio del 2014, sus oficiales montaron un falso control de carretera, pretendiendo hacer controles aleatorios a los conductores. Detuvieron el auto de Bossetti y le pidieron que se sometiera a una prueba de alcoholemia con un alcoholímetro. El hombre, por supuesto, cooperó. Por supuesto, oficial. Bien, gracias, señor. ¿Le importaría soplar en esta boquilla, por favor? Caramba. ¿Podría creer que mi alcoholímetro no funciona correctamente hoy? ¿Le importaría soplar en la segunda boquilla? Muy amable. Este astuto plan aseguró que Ruggeri obtuviera 2 buenas muestras de Bossetti, solo para estar seguros. Las gotas de saliva se analizaron esa misma noche por el doctor Giardina. Habían pasado casi 4 años de investigaciones extensas y minuciosas, pero por fin, la ciencia forense había ganado. Cuando el informe llegó al escritorio de Ruggeri, ella supo que Bossetti y el hombre desconocido 1 eran una coincidencia exacta. Ruggeri estaba dividida. Por un lado, quería que sus oficiales siguieran a Bossetti a distancia, estudiaran sus movimientos, sus hábitos y recolectaran más evidencia. Por otro lado, se dio cuenta de que, si se filtraba la coincidencia del ADN, Bossetti podría intentar escapar al extranjero. Posteriormente,
tomó una decisión. El 16 de junio, los oficiales arrestaron a Massimo Bossetti y lo acusaron del asesinato de Yara. La prensa y la opinión pública estaban tan involucradas en este caso que el Ministerio del Interior italiano personalmente anunció la noticia a los medios de comunicación. Tras el arresto, Bossetti obviamente declaró su inocencia. Sus abogados defensores explicaron la presencia de ADN en el cuerpo de Yara, alegando que algunas de sus herramientas de trabajo habían sido robadas recientemente. Su cliente sufría de hemorragias nasales regulares y sus herramientas estaban manchadas de sangre. La esposa de Bossetti, Marita, también ofreció una coartada, afirmando que él había estado en casa la noche del asesinato. Pero mientras tanto, los investigadores descubrieron más evidencia circunstancial que podía usarse contra el sospechoso número 1. Los registros telefónicos mostraron que el móvil de Bossetti se había apagado a las 5:45 de la tarde del día del secuestro de Yara y solo se había encendido nuevamente la mañana siguiente. En el momento de apagarse, el teléfono se había conectado a una torre ubicada en Brembate. Una revisión adicional de las imágenes de las cámaras de seguridad demostró que su furgoneta había estado circulando cerca de la casa y el gimnasio de Yara antes de la desaparición. Su presencia regular en el área fue confirmada por el personal de una tienda de bronceado y los agentes de noticias locales. Y luego estaban las búsquedas en Internet de Bossetti, que demostraron que tenía un interés malsano en las niñas preadolescentes. Los carabinieri del RIS, la Unidad de Investigación Científica, se pusieron a trabajar para analizar tanto la furgoneta de Bossetti como sus herramientas de trabajo. Inicialmente, tuvieron que admitir que no encontraron ningún rastro de Yara, pero sus inspecciones meticulosas dieron un resultado sólido. El 18 de febrero del 2015, informaron a los medios que las muestras de tela recolectadas de los asientos de la furgoneta de Bossetti eran compatibles con las fibras encontradas en la ropa de Yara. 9 días después, Ruggeri formalmente acusó a Massimo Bossetti del asesinato agravado voluntario de Yara Gambirasio. El juicio comenzó el 3 de julio del 2015. Mientras tanto, la coartada ofrecida por Marita, la esposa de Bossetti, se había derrumbado. Durante una reunión en prisión, las autoridades habían interceptado una conversación entre los dos cónyuges. Marita acababa de enterarse de que la furgoneta de Massimo había sido filmada merodeando por las calles cerca del gimnasio de Yara, y le dijo a Massimo: «Estuviste allí. No puedes simplemente dar vueltas por allí durante 45 minutos a menos que estuvieras esperando a alguien. Y luego nunca me dijiste qué hiciste esa noche. No recuerdo a qué hora llegaste a casa. No puedo recordar». En otras palabras, Bossetti sí había estado en casa la noche del asesinato, pero probablemente solo después de que el crimen había sido cometido. Además, la propia Marita ahora sospechaba de su esposo. En el juicio, el equipo de defensa se aferró a tecnicismos, alegando que la muestra de ADN de Bossetti había sido recolectada ilegalmente. Los procedimientos se prolongaron durante un año. El 1 de julio del 2016, el Tribunal de Bérgamo declaró a Massimo Giuseppe Bossetti culpable del asesinato de Yara Gambirasio. El motivo fue descrito como un intento de acercamiento de naturaleza sexual que había escalado hasta convertirse en violencia mortal. Bossetti fue sentenciado a cadena perpetua. El sistema judicial italiano permite que los acusados apelen una última vez, y los abogados de Bossetti hicieron precisamente eso. La base de su caso era que los fiscales habían manejado incorrectamente el material genético en la ropa de Yara, la muestra etiquetada como «Hombre desconocido 1». Llegaron incluso a afirmar que todo era una conspiración planeada por los fiscales para forzar una coincidencia con el ADN de Bossetti. En octubre del 2018, el Tribunal de Casación desestimó la idea de una conspiración como una conjetura digna de ciencia ficción. Ese fue el último golpe de martillo que selló el destino de Bossetti. Yara fue enterrada en el cementerio local, justo al otro lado de la calle de su gimnasio, descansando entre las tumbas de sus abuelos. Durante la duración de la investigación y el posterior juicio, los padres de Yara mantuvieron un perfil muy bajo, prefiriendo un silencio digno a manifestaciones externas de dolor. Después de la sentencia inicial, en 2016, su madre, Maura,
emitió una declaración muy simple a la prensa. Ahora sabemos quién lo hizo, aunque somos conscientes de que nadie puede devolvernos a Yara. Por supuesto, esto es cierto. Incluso cuando se hace justicia, no puede borrar la injusticia de sobrevivir a tu hijo. Aunque puede ser reconfortante pensar que, como mínimo, el resultado de esta investigación puede disuadir a futuros monstruos de aprovecharse de otras Yaras. Cuando un Estado decide invertir y desplegar todo el poder de sus recursos, y especialmente lo mejor que la ciencia tiene para ofrecer, entonces no hay lugar para que los monstruos se escondan. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,